20 lugares que ver en Francia. Acompañantes de viaje. Nos han visto recorrer varias zonas de Francia, pero acá vamos a dejar un listado de lugares bellísimos en ese país para quienes quieran elegir sitios para agregar a su itinerario, recordarlos o conocerlos a través de estas imágenes. Aclarar como siempre que la lista es aleatoria y que se quedan muchos lugares fuera de ella, porque son tantos los lugares maravillosos en Francia que sería imposible ponerlos a todos. Bienvenidos a 20 lugares bonitos que conocer en Francia. Comenzamos en el Mont Saint-Michel. Este impresionante lugar es un imprescindible en un recorrido por Francia. Llegarán a sus pies caminando o en un autobús lanzadera, y en ese momento comenzará la magia. El lugar es magnífico. ¿Qué no perderse acá? Ver la subida de la marea. En el Mont Saint-Michel se dan las mareas más altas de Europa. Mantente en un lugar seguro y no te pierdas el espectáculo. Lo otro a no perderse es la abadía que está en lo alto. El Mont Saint-Michel es mágico y los enamorará seguramente. Si quieren organizar una visita a este lugar, les dejo el video que tenemos sobre el mismo. La abadía del Mont Saint-Michel es una antigua abadía benedictina que se encuentra en la parte más alta del monte. Está clasificada como monumento histórico desde el año 1862 y desde 1979 el sitio figura en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Carcassonne. Nos vamos al sur de Francia y visitaremos Carcassonne. La ciudad medieval de Carcassonne es una ciudad amurallada. Ubicada en la zona de Occitania, fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1997. Perderse dentro de este recinto amurallado es encantador. En estas murallas se han filmado películas como Robin Hood. Si bien alojarse dentro puede resultar algo elevado, puedes conseguir hotel inmediatamente saliendo de la muralla y a la noche tendrás la vista de la misma iluminada. Así lo hicimos nosotros cuando estuvimos de visita en Carcassonne. Ya que estamos en el sur, nos vamos a Marsella. Marsella es una ciudad-puerto fundada por los griegos alrededor del año 600 a.C. En su centro se encuentra el Puerto Viejo, donde encontraremos pescadores vendiendo su pesca capturada. La Basílica de Notre-Dame de la Garde es una iglesia románica bizantina que destaca en lo alto, y la imagen que quizás todos tenemos de Marsella. Marsella es la segunda ciudad de Francia en cuanto a población y conserva restos griegos, que son sus fundadores, romanos, medievales, modernos y contemporáneos. Una ciudad interesante para descubrir. Nos vamos a una ciudad glamorosa, Cannes. Cannes está ubicada en la Riviera Francesa. Es conocida por su Festival Internacional de Cine. El Boulevard de la Croisette, que recorre la costa, está rodeado de playas de arena, boutiques elegantes y hoteles palaciegos. Elegimos Cannes, pero podría haber sido cualquier otro sitio de la Riviera Francesa, la cual es uno de los centros mundiales del turismo y residencia de numerosos personajes célebres. Alberga localidades de referencia como Saint-Tropez, Monte Carlo en el Principado de Mónaco o Cannes, a la que estamos mencionando acá. Nos vamos a Alsacia.
La zona de Alsacia alberga ciudades y pueblos que parecen sacados de un cuento. Alsacia es una región del nordeste de Francia en la frontera con Alemania. Este territorio ha sido disputado entre Francia y varios estados alemanes por muchos años. Podríamos acá nombrar a Estrasburgo, Colmar, Rijswijk, Eggelsheim, pero todos, absolutamente todos, son de una belleza que se destaca. Sería imposible elegir entre una ciudad de todas estas. No se pierdan hacer un recorrido por estos pueblos si van a Francia. Les dejo video en la descripción con lo que fue nuestra ruta por varios de ellos. Casas de colores, fuentes y cigüeñas acompañarán el camino. Dijon. Dijon es la ciudad capital de la histórica región de Borgoña, en el este de Francia, y es una de las principales áreas vitivinícolas del país. La ciudad tiene un encanto muy especial. No se pierdan recorrer sus calles y si les gusta el enoturismo, pueden desde acá hacer una ruta por sus viñedos. La zona de Borgoña produce vinos que están entre los más famosos del mundo. Sus iglesias, sus edificios y esas calles hacen que este recorrido por Dijon sea un imprescindible en Francia. Y como hablamos de vinos, nos vamos ahora a un pueblo medieval en medio de viñedos. Saint-Émilion. La historia de Saint-Émilion se remonta a los tiempos prehistóricos y es un lugar patrimonio de la humanidad con fascinantes iglesias románicas y ruinas. La ciudad debe su nombre al monje Emilión, un confesor viajero que se estableció en una ermita excavada en la roca aquí en el siglo VIII. Fueron los monjes que lo siguieron quienes comenzaron la producción comercial de vino en la zona. Saint-Émilion está ubicada a 40 kilómetros de Burdeos, por lo que puede ser una muy buena visita si se están quedando en la ciudad. Hablando de Burdeos, hacia allí nos trasladamos ahora.
Bordeaux o Burdeos es una ciudad portuaria del suroeste de Francia, capital de la región de Nueva Aquitania y la prefectura del departamento de Gironda. No se pierdan acá las vistas hacia el río Garona con su puente de piedra y el espejo de agua. No se pierdan tampoco la ciudad del vino, las puertas de la ciudad, su catedral, la fuente de los girondinos, su gran teatro. En fin, una ciudad preciosa que recibe el sobrenombre de la pequeña París, así que pocos adjetivos puedo agregar ya a la misma. Toulouse. Toulouse, la llamada Ciudad Rosa, es la capital del departamento del Alto Garona y de la región de Occitania. Con tejas de color rojo y fachadas de ladrillo color rosa anaranjado que le da ese color tan particular a esta ciudad, caminar por sus calles será maravilloso. Toulouse es la tercera ciudad universitaria de Francia, por lo que siempre tiene un animado movimiento. Seguimos descubriendo lugares en este país que a veces nos hace pensar solo en París y eclipsa al resto de los lugares. Rocamadour. Si hablamos de lugares con encanto, seguro hablamos de Rocamadour. Rocamadour es una hermosa ciudad medieval situada en el sur de Francia, en el departamento de Lot, región de Occitania. Conocida por su impresionante y empinada ubicación sobre un acantilado, la ciudad atrae a miles de turistas cada año debido a su rica historia y belleza natural, pero principalmente por ser un lugar de peregrinación. Este recorrido por la ciudad es mágico, pero aunque la mayoría de las personas visitan este sitio por el día, yo les aconsejo pasar una noche en él. Así lo hicimos y lo disfrutamos muchísimo. Si quieres ver todo en detalle para organizar tu visita, te dejamos un video especial que tenemos sobre Rocamadour. Honfleur. Honfleur está ubicada en Normandía. El puerto de la ciudad es de un encanto sublime. Casas coloridas con entramado de madera y que se reflejan en el agua es la postal de la ciudad. Una caminata por acá es un imprescindible si visitan la zona de Normandía. Una belleza realmente. Dinan. Rodeada por murallas, Dinan emerge junto al río Dauce. Con sus casas medievales y su puerto en la parte baja de la ciudad, es un lugar con tanto encanto que no pasa para nada desapercibido y atrapa ni bien llegar.
La Bretaña francesa es una zona encantadora y Dinan una muestra de ello. Las casas con entramado de madera son una maravilla en Dinan. Es un lugar que sumaría en un recorrido por Francia. De este pueblo también tenemos un video especial, así que se los dejo en la descripción. Seguimos en Bretaña, de la cual estuvimos hablando ahora, y nos vamos a Saint-Malo. Caracterizada por ser una ciudad amurallada, volcada al mar con un importante puerto, Saint-Malo es una de las ciudades más visitadas de la zona de Bretaña. La llamada ciudad corsaria tiene una muralla que hay que recorrer, también mareas que suben rápidamente como lo vimos en el Mont Saint-Michel. En fin, una ciudad interesante que quedó muy destruida tras la Segunda Guerra Mundial y que ha sido reconstruida. Es sin duda transportarte a otro tiempo. La tenemos también retratada en un video si quieren disfrutar de la ciudad. Nos vamos al Valle del Loire y en él a sus castillos y ciudades. La zona de los castillos del Loire tiene un encanto muy particular. Elegantes castillos junto al río Loire nos reciben para nuestro recorrido y ciudades como Blois, Amboise o Tours hacen de esta zona una de las más lindas de Francia. Dos videos de nuestro canal muestran la ruta con los más lindos castillos y los más lindos pueblos para recorrer en esta zona. Y en este lugar tan bonito hacemos un alto para pedirles que si les está gustando el video, se suscriban y le den like. ¿Ya lo hicieron? Ahora entonces continuamos. Orleans. Orleans. Esta ciudad está al principio o al final de la ruta del Valle del Loire que vimos recién, dependiendo de dónde la comenzaran ustedes. Así que puede ser una muy buena opción hospedarse acá para comenzar a recorrer la zona que anteriormente vimos. Orleans es una de las ciudades más antiguas de Francia y es la capital de la región Centre-Val de Loire. Se encuentra a orillas del río y a 120 kilómetros aproximadamente de París. Destaca en la ciudad la Catedral de la Santa Cruz de Orleans y el acceso a la misma, la avenida Juana de Arco, es majestuosa. Reims. Reims es una ciudad de la histórica región Champagne-Ardenas en el noreste de Francia. Es la capital no oficial de la región vitivinícola de Champaña y es llamada la ciudad de la coronación por haber sido su catedral testigo de la coronación de más de 33 de los reyes de Francia. Esta interesante ciudad está ubicada a tan solo 140 kilómetros de París, así que puede ser una muy buena opción para hacer por el día desde la capital francesa. Desde acá puedes comenzar la ruta del Champagne visitando ciudades cercanas como Épernay y Hauteville. La verdad que el recorrido es una maravilla.
Lo tenemos en video si lo quieren ver. Como verán, son tantos los videos que les estoy recomendando por si quieren ver algo en especial, que quizás les deje la lista de reproducción de Francia y ahí van a encontrar todos los lugares que estuvimos visitando. Nos vamos ahora a unos acantilados espectaculares. Étretat. Étretat está ubicado en la zona de Normandía. Está a poco más de 200 kilómetros de París, así que también puede ser una linda opción trasladarse hasta acá. Si bien el pueblo tiene encanto, seguramente vendremos hasta acá atraídos por estos acantilados, y la verdad que vale la pena la visita. Estas formaciones que ha ido horadando el mar son magníficas. Rouen. Rouen es la capital de la región de Normandía y la encontramos a orillas del río Sena. Rouen tiene el centro peatonal adoquinado, con casas medievales de entramado de madera, y es un imprescindible en la ciudad visitarlas, así como la Catedral de Notre Dame. La misma aparece en numerosos cuadros del pintor Claude Monet. En esta ciudad fue quemada en la hoguera Juana de Arco. La Roque-Guyac. La Roque-Guyac es un pintoresco pueblo situado en la orilla del río Dordoña. Está construido en una ladera empinada que ofrece vistas impresionantes al valle. La Roque-Guyac es conocida por sus casas tradicionales de piedra caliza, sus estrechas calles empedradas y su jardín exótico en la parte superior del acantilado. También hay una fortaleza que data del siglo XII, que solía ser una residencia de la nobleza local. El río Dordoña es un imperdible si visitan esta ciudad, poder navegar por él, pero además poder visitar cerca otras ciudades como Castelnau-de-la-Chapelle o Beynac-y-Cassenac. Otra de las zonas de Francia que deslumbra y que la verdad que sorprende. Y nos vamos al último punto en este recorrido por los lugares más bonitos de Francia. Terminaremos el mismo en la inigualable París. París podríamos haberlo obviado porque es una ciudad que sabemos estará en todos los listados de lugares a conocer en Francia,
pero es imposible no nombrarla y dejarla como cierre a estos 20 lugares para conocer en Francia. Muchas son las guías que tenemos sobre la ciudad como para que ustedes elijan qué lugares visitar. Sabemos que visitarán la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, la Ópera Garnier, Montmartre, el Barrio Latino, Notre Dame, en fin. Pero me parece que sería ahondar más en cosas que ya hemos visto mucho. Así que prefiero dejarles toda la guía de París en la descripción para que ustedes elijan esos lugares que quieren visitar en un recorrido por Francia. De estos 20 lugares, ¿me cuentan en la descripción cuál agregarían o cuál quitarían? O si alguno de ellos ha sido un descubrimiento para ustedes. Acompañantes de viaje, hasta acá este recorrido por 20 lugares bonitos que conocer en Francia. Si el video les ha gustado, si han descubierto nuevos lugares para agregar en un itinerario por Francia, les pedimos se suscriban, le den like y lo compartan con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Saben que eso para nosotros es de muchísima ayuda.